Buenos días. Mi nombre es Daniel Gómez, hago parte del semillero Persona, Educación Física y Desarrollo Humano de la Universidad Libre. Me encuentro ya en 10º semestre y el proyecto que les vengo a presentar es titulado Fundamentos Pedagógicos para una educación física basada en el modelo de educación en casa. Inicialmente dentro del semillero estudiamos los ámbitos formales y los ámbitos disformales de la educación. Dentro de los ámbitos disformales son todo este tipo de educación alejada de la escuela como tal formal y tradicional que conduce a un grado y a un certificado. Un claro ejemplo de esta educación en ámbitos disformales es la educación en casa. Esta educación en casa es esa educación dada por padres, tutores, personas que están a cargo de sus hijos, en los cuales los educan en casa en lugar de llevarlos a la escuela. Puede ser una metodología, un modo, una opción de vida, una estrategia. Al centrarnos en la educación física en casa, pues tuve que mirar cómo se desarrollaba en general la educación en casa. Y observé que áreas como ciencias sociales, español, etc. ya han hecho propuestas serias y teóricas en cuanto a cómo hacer este tipo de áreas en la educación en casa. Pero al observar la educación física, había un vacío teórico. Era muy escasa la información, no habían currículos, no habían propuestas, por eso considero que no hay una teoría que fundamente pedagógicamente la educación física en casa. Es decir, que aquí voy a plantear cómo debería ser esa educación física en la educación en casa. La pregunta de investigación es cuáles han de ser estos fundamentos pedagógicos para una educación física en casa. Acá en la justificación me gustaría resaltar que esta investigación es un beneficio especialmente a nivel social. ¿A quiénes va a beneficiar? A las familias que realizan este tipo de educación en casa. Ya a nivel de la academia va a ser una relación entre variables que no se ha realizado. Ya lo comento. Los objetivos. El general es proponer estos fundamentos pedagógicos para una educación física en casa. Específicos. Determinar el estado actual. ¿Cómo está esta educación física en casa? Precisar las categorías que estructuran la teoría general de la investigación y establecer las relaciones entre estas categorías. Los antecedentes. Lo primero que hice fue observar cómo estaba hoy en día esta educación en casa. ¿Qué encontré? Que a nivel de Colombia hay una tesis de maestría en el centro del país que ha desarrollado educación en casa, pero no tiene que ver con educación física. Y hay otros tipos de investigaciones a nivel del pregrado que han desarrollado educación en casa, pero con otras áreas, no educación física. A nivel internacional, ¿qué encontré? Que solo en Estados Unidos se ha desarrollado educación física en casa, pero desde perspectivas de padres y tutores que tienen hijos con autismo. Es decir, no es una teoría, simplemente son perspectivas por el momento. Con este vacío teórico inició el proyecto. El proyecto es de tipo documental, es decir, yo me voy a tratar con todo el registro de información que hay del tema. Este proyecto va a tener unos instrumentos, ficha de trabajo, entrevista, materias de análisis, y aquí es importante, va a tener 4 fases. La primera fase es revisión, la segunda lectura y organización, la tercera es la relación entre las categorías y la última es la argumentación. Entonces poco a poco les voy a explicar cómo desarrollé estas fases. Al inicio que hice la revisión, lo que hice fue seleccionar qué documentos de todos los que observé que habían de educación física en casa eran apropiados para mi propuesta. Luego de seleccionarlos, pasé a la segunda fase y fue la organización, lectura y organización. Para organizarlos, realicé este modelo de ficha de trabajo en la cual tomaba la información que adquiría de los registros, la ponía en forma de gráfica, resumen, propuesta o simplemente la citaba. Luego que realicé, ya para poder relacionar las variables educación física y educación en casa, hice una entrevista a expertos, 8 personas expertas en el área de educación en casa y en el área de educación física. En esta entrevista lo que hice en realidad fue preguntarles ustedes cómo consideran que debería ser este tipo de educación en casa, qué piensan que sería clave para esta educación en casa, educación física en casa. El modelo también hice una matriz de análisis conceptual en la cual pude observar similitudes y diferencias entre la educación en casa y la educación física a nivel conceptual. Y una matriz de análisis curricular en la cual comparaba los elementos curriculares de cada una de las categorías. La teoría general, acá planteo primero fundamentos pedagógicos. La palabra fundamentos pedagógicos en internet no aparece.
aparece como tal. Entonces se debe construir desde la antropología. Un fundamento en la antigüedad era una roca, pero no solo era la roca, sino era el proceso de construcción de una edificación. Al ser pedagógico es el proceso de guía y construcción de saberes reflexivos en el área de la educación. La educación en casa ya les nombré que era. La educación física. Me gustaría resaltar aquí dos cosas. Primero, que el cuerpo en esta educación en casa va a ser tomado no desde el somáticos, que es cuerpo y alma, cuerpo como cárcel del alma, sino desde la definición de Nefesh y Ley, que es la etimología en hebreo, que quiere decir que el cuerpo es todas las dimensiones del ser humano, que es una unidad, mente, cuerpo, emociones, sentimientos, el hacer del hombre. Y el propósito de esta educación es la formación de todas las dimensiones del ser. En familia es importante resaltar que hay dos aspectos importantes, que es una comunidad. A través de la historia la familia ha sido una comunidad que viene del hebreo echad, que quiere decir una unidad en todos los aspectos, incluso económico, y tiene la misión de ser un agente educador. La educación, acá me gustaría hacer una pregunta breve. Para ustedes, ¿cuál es la razón de ser de la educación? O una pregunta mejor, ¿por qué estudiaron o para qué estudiaron lo que estudiaron? Los que estudiaron educación física, deportes, ¿para qué lo hicieron? Les voy a dejar esa pregunta ahí. Cuando hice esta investigación yo tuve que preguntarme para qué la educación, para saber para qué la educación física. Y encontré que a nivel histórico el para qué de la educación ha sido para la felicidad. Pero eso depende del contexto. Para cada contexto y para cada momento histórico la felicidad ha tenido matices diferentes. Esta felicidad es un estado de prosperidad, pero incluye el ser recto, correcto y honesto. Y no simplemente que todo salga bien, sino poder superar las adversidades. Los principios pedagógicos, ya teniendo en cuenta la razón de ser, que es el fundamento de esta educación física en casa, ahora, ¿cómo debería ser? Hay varios principios. El primero es la curiosidad. Esta educación física en casa debería partir desde la curiosidad del niño. Debe manejar diferentes contextos de aprendizaje, no solo el hogar, sino también el parque, el bosque, en diferentes lugares donde se pueda realizar. Debe ser una educación transdisciplinar. ¿Por qué no unirla con otras áreas de forma transversal, en la cual, si vamos a ir al bosque a hacer deporte, ¿por qué no recogemos unas hojas y también vamos uniéndolo con la parte de la biología y vamos desarrollando otras áreas que se pueden hacer a partir de esta educación física en casa? Debe el docente actuar como guía que entable diálogos con el estudiante, con el aprendiz, con el hijo, con el niño. Debe basarse en la pedagogía de confianza. Está comprobado que los niños que sean educados a través de pedagogías en las cuales el afecto influya, cuando grandes van a ser más seguros a nivel emocional y social. Y debe partir del juego como creación del hombre de sus actividades futuras. Finalmente, una guía para la familia y tutores acerca de la educación en casa. Este es un planteamiento de cómo podría hacerse. No tiene que ser estático ni rígido, porque en la educación en casa cada familia es diferente y cada familia es un mundo que desarrolla la educación de una forma. Entonces lo primero es el concepto. La educación física en casa es una educación que busca formar todas las dimensiones del ser humano por medio del movimiento corporal, de acciones corporales, del juego, del deporte, del ejercicio, entre otros. El primer paso para esta educación física en casa es la pregunta. Uno debe preguntarse con quién estoy trabajando, qué le gusta a ese niño, qué no le gusta, en qué nos vamos a enfocar. Por ejemplo, si les pregunto a alguno de ustedes, ¿qué te gusta más, el deporte, la danza o la expresión corporal, el deporte? Entonces yo voy a enfocar tu educación matizada al deporte, porque sé que es la parte que más te gusta, no dejando de lado la expresión corporal o la danza o otro tipo de actividades, pero sí voy a enfocarlo en el deporte. Los objetivos acá no pueden ser rígidos, pero se hace una recomendación de basarse en las competencias del siglo XXI que responden a lo intrapersonal, interpersonal y lo cognitivo. Los contenidos deben dar respuesta pues, a ese primer paso de quién es la persona, y pues deben ser de pronto, podrían ser en tu caso centrados en algo deportivo sin dejar de lado lo demás. La metodología debe ser activa, debe ser una metodología de carácter horizontal y no de carácter vertical, es decir, que todos podemos participar en esta educación y no solo alguien dirige y el otro sigue. Y las actividades pues siempre deben dar respuesta para cumplir los objetivos y dar respuesta también a los contenidos. Los recursos, el primer recurso y muy importante es el talento humano. Las personas que van a trabajar en esta educación física en casa
el padre, la madre, el hermano, el vecino, las personas que están allí, el amigo. Y la evaluación es muy importante. Esta evaluación debe ser una evaluación procesual, sumativa, formativa, pero muy importante, debe haber una retroalimentación. El padre debe ser consciente de cómo está desarrollando esta educación física en casa. Le debe preguntar a la persona cómo te has sentido con esta educación física en casa. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se debe cambiar? Siempre debe plantearse como estas preguntas para poder realmente evaluar el proceso y cambiarlo si es necesario. Finalmente se dio cumplimiento a los objetivos de hacer esta propuesta de los fundamentos pedagógicos. Se encontró que hay muy pocos fundamentos, es muy pocas las respuestas a la razón de ser de algo, la razón de ser de la educación o de la educación física, pero hay múltiples principios, hay múltiples opciones de decir cómo debería ser algo. Y finalmente esto no es, digamos, para destruir la educación física, sino lo contrario. No puede existir una educación en casa con falencias en el área de educación física. La educación física debe pararse y plantearse una teoría como ya otras áreas lo han hecho para hacer una educación física de manera responsable que permita a esos niños un buen desarrollo integral de todas sus dimensiones. Muchas gracias.